Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Se me escucha bien? Muy buenas tardes. Sí, se escucha. Tarde. Damos inicio a este nuevo ciclo de extensión agropecuaria, donde el bienestar, el liderazgo, la unidad y la equidad para el sector agropecuario es uno de nuestros objetivos. Sabemos lo importante que es hacer gestión de la información en los sistemas agropecuarios. Así que esta vez vamos a darle un espacio a nuestra compañera Estefania Azcárate. Ella es zootecnista con maestría en producción animal, candidata a doctora, que nos va a contar una historia en las tres siguientes sesiones sobre este tema tan interesante. Entonces, Stephanie, tienes tu auditorio. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, que han manifestado su interés. También pueden revisar de nuevo esta charla y las otras que vienen más adelante en nuestro canal de YouTube. Eh, y aquellos que no son de Colombia, pues nos agradece, nos complace mucho tenerlos en nuestro programa Blue. Así que Stephanie, bienvenida y muchas gracias por compartir esta tarde. Muchas gracias a ti, Víctor. Pues para mí es un gusto estar aquí esta tarde, no solo por compartir este ciclo digamos, de capacitación que hemos diseñado con mucho cariño para iniciar nuestro programa Blue, sino precisamente para dar a conocer el programa Blue. Me voy a tomar solo 2 minutos para presentarles el programa, para presentarles el equipo, para darles como una pequeña mirada de cómo funciona el programa y cómo puede beneficiarnos a todos. Pues como lo dijo Víctor, el programa Blue nace dentro de la empresa Blue Note Data Analysis, que es una empresa dedicada a dar soluciones en gestión y manejo de la información. Sin embargo, la brecha que nosotros tenemos entre productores, técnicos, extensionistas, académicos, etcétera, es muy grande. Y si bien todos sabemos la importancia de la información, manejarla siempre será un reto. Blue Note ya lleva en funcionamiento un poco más de un año y hoy nos complace dar a conocer este programa que es como un hijo y que responde a las necesidades del sector agropecuario de una manera más asequible para todos, igualitaria, propiciando el bienestar, el liderazgo, la unidad y la equidad. Por eso, el programa Blue brinda a ustedes estos ciclos de capacitación completamente gratuitos, certificados, pero no solo eso, van a ser ciclos continuos. Este primer ciclo es herramientas de colección, gestión e interpretación de la información pecuaria, pero va a ir de la mano posteriormente con un ciclo de Excel intermedio, donde ustedes van a aprender herramientas de formulación en Excel para la gestión de la información pecuaria. Hermano a este ciclo, empezando el día de mañana, va a estar el ciclo de generación de valor agregado. Vamos a iniciar con mieles, pero estos ciclos de valor agregado van a estar enfocados a diferentes especies. Este va a ir de la mano de mieles, producción ovina, productos cárnicos y productos lácteos. Entonces miren que es una línea de formación bastante interesante. Pero además el programa Blue entiende que a veces estos ciclos
no son lo que ustedes necesitan. Voy a poner un ejemplo. X asociación compró un nuevo software ganadero, pero no entendemos bien cómo manejarlo, cómo actualizarlo, qué gráficas nos produce, cómo compartirlo en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser un largo, etcétera, créanme. Entonces, en ese momento, la idea es que ustedes nos escriban desde el programa Blue. Podemos crear ciclos personalizados a las necesidades de una comunidad. Sé que la primera pregunta allí es, ¿y si yo soy solito en este mundo? ¿No me dan una capacitación personalizada? Lo ideal es que nosotros formemos ciertos grados de asociatividad. Y cuando les digo que una asociación, no piensen en una asociación legalmente constituida o una agremiación o digamos esto en términos legales. Una asociación eres tú con tu vecino, con tu comunidad, con un grupo de productores que están pasando por la misma situación. Es parte de nuestro programa Blue, ahí está en la U, fomentar la unión entre nosotros. ¿Quién hace parte del programa Blue? Pues yo lo estoy liderando. Voy a acompañarlos en estos primeros ciclos, pero también tenemos a Valentina, que es parte de nuestro equipo de extensión. Muchas veces ustedes se estarán comunicando con ella antes de comunicarse conmigo o con Víctor, que es nuestro gerente general en Blue Note y nuestro asesor científico en el programa Blue. Entonces, somos un equipo que vamos a estar trabajando para ustedes. De una vez me presento. Yo soy Estefanía Escárate Rodríguez. Soy zootecnista, tengo una maestría en algo que se llama genética cuantitativa, que no es nada más sino mejoramiento animal. Tiene ese nombre extraño porque es una extensión de la estadística aplicada a la genética. En este momento estoy cursando mi doctorado, pero realmente hacer extensión es lo que me apasiona. Digamos, ocasionalmente he hecho asistencia técnica pecuaria, pero digamos que tengo más experiencia a nivel de extensión agropecuaria que asistencia. Entonces, no sé si Valentina estás por ahí, nos saludas un momentito para conocerte. Sí, claro que sí. ¿Cómo están? Espero que se me esté escuchando bien. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Valentina Rodríguez. En este momento estoy vinculada a Blue Note como practicante. Soy estudiante de zootecnia, ya en 10º semestre. Y paralelo a ello tengo una especialización en sistemas de información geográfico y pues tengo la fortuna que a lo largo de la carrera también hemos tocado muchos temas de extensión agropecuaria y es un tema que realmente es muy interesante y que considero que todos los participantes van a sacarle mucho provecho a estos ciclos de formación. Entonces yo voy a estar muy pendiente de si tienen alguna duda, alguna pregunta y pues para gestionarla de la forma más rápida posible. Muchas gracias, Valentina. Entonces, ahora sí, a lo que nos trajo el día de hoy. Así como dijo Valentina, ella va a estar pendiente de las dudas, inquietudes. Yo también voy a estar pendiente, entonces cualquier duda pueden levantar la mano o pueden escribirnos al chat. Esta primera charla realmente es una introducción y más que una introducción a la gestión de la información, es una reflexión donde los voy a convencer que necesitamos gestionar la información, colectarla de mejor manera, pero también visualizarla. No sé qué tantos hemos tenido la experiencia de visitar fincas en diferentes regiones
y cuántos hemos notado que la información no es el fuerte. Es muy difícil casi que encontrar información muy completa. Generalmente la información que nosotros encontramos pues son informaciones de nacimiento porque están en los recibos de nacimiento, informaciones de pesajes al sacrificio por si queremos ver rendimientos, pero el intermedio de la producción no se ve tan claro. Y no es cuestión de solo los productores, digamos, cárnicos, que miden peso. Es algo un poco más generalizado en todas las especies. Es importante que nosotros veamos que un sistema productivo, el que sea, desde la A a la Z, acuicultura a zoocría, realmente es una interacción de diferentes pilares. Perdón que los llame así, pero estoy de acuerdo con esto que aprendí en mi carrera de llamarlos pilares en una producción. Entonces tenemos la reproducción, la sanidad, el mejoramiento genético, la nutrición y la alimentación, todo interactuando en un contexto social, económico y administrativo. Entonces, cuando nosotros decimos yo tengo una finca, de lo que sea, productora, así sea de forrajes para alimentación, en realidad lo que yo tengo es un sistema productivo que va a tener ingresos en formas de insumo, va a tener otros tipos de ingresos, como son las normas y regulaciones que tiene que cumplir. El sistema funciona intrínsecamente y de él salen productos, residuos y algo que nosotros podemos llamar subproductos. La forma en que yo trate el sistema me puede optimizar la producción. Insumos, digamos, menores insumos, porque entonces empiezo a ser autosuficiente en algunas formas. Normas claras de lo que yo quiero hacer. Y si yo tengo las normas claras de lo que yo quiero hacer, voy a generar menores residuos, mayores productos y más subproductos. La idea de digamos, de los residuos siempre va a ser disminuir la cantidad de residuos y convertirlos en subproductos. No necesariamente subproductos que salgan al mercado. O sea, miren que el subproducto puede quedar cercano al sistema. Subproductos que yo también pueda aprovechar. Y cuando les digo pues, permítanme un segundo, es que aquí se me corta un poco. Listo. Que estas normas y regulaciones lo que me van a permitir es que el sistema productivo funcione con claridad. Si yo estoy apuntando a obtener productos libres de, digamos, de transgénicos, pues yo sé qué debo incluir y qué no debo incluir desde mi sistema. El punto es que si yo quiero llegar a un tipo de certificación tan fuerte como esta, pues necesito sustentar lo que yo estoy haciendo. Pero ¿por qué no lo hacemos? O porque les decía, es muy común que los registros no sean el fuerte. Pues porque nosotros como actores
también tenemos que hacer de todo un poco. Tenemos que mirar cómo están los insumos, cómo están esas regulaciones, qué actualizaron, qué cambiaron, cómo pasaron de un lado a otro. Tengo que manejar todo el sistema, tengo que garantizar que mis productos sean inocuos, de calidad. Tengo que, digamos, trabajar de la mano de un equipo, pero también tengo que estar pendiente de mis trabajadores, de mis compañeros, de mis colegas. Y también pues estoy expuesto a diferentes formas de asistencia técnica. Entonces, cuando el universo es tan fuerte, manejar registros va a empezar a tener como excusas. No tengo tiempo, me cuesta gestionar la información porque es que cuando estoy en la mitad del desierto de la Tatacoa mirando una granja, no tengo ni siquiera internet. ¿Cómo voy a gestionar la información desde aquí? ¿Qué tan costoso es gestionar mis recursos? Porque entonces tengo que comprar un software especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo que pueden ser un muy largo etcétera. Sin embargo, a pesar de entender lo difícil que puede ser sacar el tiempo para manejar los registros, tener información me permite obtener objetivos mucho más claros, alcanzar metas mucho más rápido y corregir errores aún más rápido. Y es muy importante que nosotros pensemos que lo que no se mide no se evalúa, pero el punto crítico es que lo que no se evalúa no se mejora. Esa es la importancia de la información. Y cuando yo entro con todas estas excusas, en realidad lo que debería preguntarme es, ¿cómo almaceno los datos? ¿Cuáles van a ser mis herramientas de captura? Si yo ya tengo una idea de lo que quiero hacer, lo siguiente es establecer las rutinas que no afecten el funcionamiento de la granja, el funcionamiento de la finca, el funcionamiento del sistema. Y ya voy a decirles un poco sobre eso. Si ya sé en dónde lo voy a poner, cuándo lo voy a poner, lo siguiente es saber qué voy a poner, qué información debo recolectar. Y eso se contesta basado en esta pregunta. ¿Cómo utilizan la información? ¿Lo vamos a necesitar para operaciones, para administración o para crear estrategias? Si yo lo que necesito saber es si mis vacas de leche, por ejemplo, me están cumpliendo, están dándome un ternero al año y leche suficiente, pues esas son colectas de información operativas que me van a permitir conocer índices, generar dashboard o tableros de control, me va a permitir optimizar el sistema y detectar problemas rápidamente. Si yo le meto un poco más y empiezo a pensar cómo está variando el precio del mercado, cómo puedo moverme entre diferentes insumos. Si yo pienso en un análisis un poco microeconómico de mi entorno, entonces estoy llevando la información sobre un plano más administrativo. Estoy teniendo en cuenta la economía, estoy teniendo en cuenta, digamos, el precio de los insumos, estoy tratando de minimizar costos y aumentar ganancias. Pero si yo quiero dar un paso más y tener una estrategia, por ejemplo, quiero generar un etiquetado diferenciador
pues entonces ya estoy pensando en una estrategia. Eso me va a implicar información externa a la de mi sistema. Por ejemplo, quiero sacar una etiqueta para un yogur griego. Primero, ¿a qué público voy a dirigir esa etiqueta? Porque no es lo mismo, digamos, cómo me gustaría ver el producto a mí, que ya necesito pensar en el calcio, en una alimentación más baja en grasas, en cuidar, digamos que tengo que desayunar porque si no se me baja el azúcar, que lo que piensa Valentina, que está mucho más joven, está empezando y entonces lo que necesita es energía, un desayuno rápido, digamos más versatilidad en los sabores, etc. Entonces, ya no estoy pensando en mi sistema, estoy haciendo un análisis de mercado con consumidores que no están tan cercanos a mí. Entonces, miren que eso me implica un esfuerzo mucho más grande en la toma de decisiones. Y finalmente, no solo pensar en lo que estoy haciendo ahora con la información, sino lo que yo voy a hacer en el futuro. Esas son las 4 preguntas claves. Porque la última, imagínense, y no sé si lo han escuchado, pero yo siento que todos los productores que visito quieren hacer evaluación genómica, porque está de moda hacer evaluación genómica. Si yo no tengo una base fenotípica, la información genómica no es suficiente. No puedo hacer una evaluación genómica sin una base fenotípica fuerte y una base de comparación genética. Si yo estoy pensando en eso hoy, o sea, esa es mi estrategia, puede que hoy no la pueda implementar, pero ese es mi futuro, pues tengo que empezar a crear mi base fenotípica. Y ven que eso clarifica mucho el camino que yo quiero seguir. Y va de la mano también de esto de las rutinas y procedimientos. Es lo que les decía, por ejemplo, con los pesajes. ¿Cada cuánto puedo pesar yo sin que se vuelva traumático para mi producción? Si yo estoy solo en el mundo, en un sistema extensivo, donde solo recojo los animales una vez al año y tengo que pagar jornales para que me ayuden a recoger mis animales, pues plantear una rutina de pesajes diarios es absurda, o sea, no va a ser posible cumplirla. Pero entonces tengo que planear en el tiempo cuáles son esos pesajes que necesitaría. Entonces puede ser que ya no haga la colecta de animales cada año, sino, por ejemplo, cada 8 meses, para garantizar que estén animales cercanos al destete, animales cerca al nacimiento, animales cerca a los 8 meses y mayores del año. Entonces estoy planteando disminuir el tiempo de espera 4 meses. Claro que se me incrementan los costos porque tengo que contratar los jornales y lo demás, pero es una rutina aceptable. Y a los procedimientos, pues, ¿cómo voy a implementar esa rutina? Voy a pesar con una báscula móvil, voy a pesar con una báscula fija, voy a recolectar la información en hojas y luego a digitarla, voy a conseguir un software y lo voy a incluir directamente al software, etcétera. Eso es lo que debo establecer. ¿Cuándo lo hago y cómo lo hago? Y finalmente, pues eso también está en la herramienta de captura. Entonces, si bien yo las puse en este orden,
Estas 4 preguntas en últimas son movibles, se puede contestar una primero de la otra, pero lo que me resumen es cómo, cuándo, qué información y para qué, ahora y en el futuro. Ejemplos de lo que yo puedo esperar de la información, o más bien para qué necesito la información. O necesito indicadores propios, o necesito cumplir una normativa o un plan. Eso depende de lo que yo requiera en el futuro y actualmente. Los indicadores que nosotros más conocemos pues van a ser indicadores productivos, van a depender de la explotación. Por ejemplo, en ganado de carne, ganancias diarias de peso, peso final, rendimiento en canal, calidad de la carne. Los indicadores productivos, voy a reiterarlos ahorita, aunque más adelante los vamos a retomar de nuevo, se dividen en producción, reproducción, calidad y tipo, pero no tipo, digamos, de algún tipo de clasificación o de este estilo, sino biotipos funcionales. Prometo que vamos a explicar mucho mejor qué son estas partes, pero generalmente lo que nosotros apuntamos son a esos indicadores productivos. Pero lo que les decía, podemos dar un paso más y llevarlos a indicadores económicos. Soy un productor de miel. ¿A cómo me están cobrando la miel? ¿Cuál es el costo de producir mi miel? ¿Cuál es mi rango de ganancia? Mi ganancia bruta, etcétera, etcétera. Pero también puedo moverme sobre indicadores de eficiencia. Pensar que si soy esa producción apícola, tengo estas abejas, no solo estoy produciendo miel, puedo estar prestando un servicio ecosistémico. Polinización, polinización asistida. Si es así, pues necesito indicar, digamos, eficacia. Podemos aún movernos más en indicadores de cultura. ¿Cómo es aceptado mi producto? Puedo simplemente cambiándole el empaque llegar a otros entornos. Y si aquí tenemos algunos apicultores, espero que hayan conocido esta experiencia, de las boutiques de mieles, donde las mieles se exhiben en, digamos, en frascos un poco más elaborados, diferenciadas por colores, por sabores, y esto, digamos, lo vamos a ver un poco en el ciclo de mañana, en lo de valor agregado, toda esta parte de sabores en la miel. Y realmente el valor agregado que se le daban a esas mieles no eran diferencias en el proceso, no eran diferencias en la producción, sino diferenciación visual. Y pues era muy bonito ir a la boutique de miel, tomar tu canastita y elegir las mieles por colores, sabores y empaques. Para llegar allí, pues necesito información del consumidor. Y los últimos indicadores, los más difíciles de alcanzar, son indicadores que pueden llamarse indicadores de intensidad. Son casi la unión de los otros de allí para arriba, pero lo que me permiten es conocer mi sistema, identificar factores intrínsecos, extrínsecos de valor agregado y comunicarlos al consumidor o a un posible inversionista. Ahí está una forma de ver la información y a qué punto de estos
quiero llegar. Pero si lo que estoy haciendo es implementar buenas prácticas ganaderas, pues entonces tengo que recordar que las buenas prácticas ganaderas van a tener unos ítems fundamentales, unos ítems importantes o esenciales y otros que no son tan importantes. Entonces tengo que empezar a mirar con estos esenciales y que debo registrar. Entre esos pues, esenciales están los conceptos sanitarios, el buen uso de medicamentos veterinarios y yo creo que una unión entre este y bienestar, que es, digamos, para garantizar cierto grado de confort en los animales. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la norma porcina, bueno, en la norma para movilización de cualquier animal de carne, recuerden que yo puedo obtener mi certificación con el 80% del puntaje que está asociado a bienestar, a conceptos sanitarios y de sanitización, o sea, no solo a la inocuidad del animal y el producto, sino a los procesos de sanitización de la granja y el uso correcto de medicamentos. Si yo cumplo esos 3 ítems, puedo lograr la certificación para desplazamiento y transporte de animales de carne. Entonces, si estoy en este proceso de buenas prácticas, él me va a decir qué información necesito recolectar. Es mucho más precisa porque solo es llenar la checklist. Las buenas prácticas no son el único programa que nos da un checklist para llevar información. Colombia está adscrito a las normas ICAR. Y si ustedes visitan pues, la página del ICAR, les va a mostrar las guías de manejo de la información para las diferentes explotaciones y los diferentes propósitos. Yo puedo tomar esa checklist y crear mi protocolo de manejo de la información. ¿Qué debe tener esa información? Sea cual sea el camino que yo he elegido. La información debe estar documentada, ser oportuna, debe ser valorativa, debe estar organizada y debe ser fácil de entender. Aquí les traigo un ejemplo de una granja de producción de leche donde me parecía maravilloso el manejo del tablero. ¿Por qué? Porque siempre estaba actualizado. Entonces uno entraba a la oficina y sabía lo que necesitaba. Celos esperados, dónde estaban las vacas, cuántas terneras tenía, procedimientos que necesitaba hacer, animales programados en inseminación, cuántas pajillas en el termo. Yo nunca tuve quejas sobre ese tablero, salvo porque qué pasaba antes y después de cada semana que se actualizaba este tablero. Y si yo quería saber de las inseminaciones de la semana pasada, ¿cuántas repitieron? Pues porque yo tenía la lista de inseminaciones programadas, pero a la semana siguiente, ¿cómo me daba cuenta si seguía una hembra programada para inseminación? Si mis celos esperados se cumplieron, si tengo hembras repitentes en celo. ¿Y qué tal si la señora del aseo estuviera limpiando la oficina, que a veces pasaba, y como alcanzan a notar, uno medio se recostaba al tablero y se borraba? Entonces, este tipo de información está documentado, sí, está allí escrito. ¿Es oportuna? Era súper oportuna porque yo podía ver lo que necesitaba solo con ir a la oficina. ¿Daba valor? Claro, optimizaba rápidamente lo que yo tenía que hacer para un día determinado. ¿Estaba organizado? Sí, estaba organizado. Y era fácil de entender también. El problema es que la documentación necesita que esa información esté
respaldada, sea replicable y me permita hacer comparaciones y análisis de la información. Esa era la falla de este tablero. Y lo ideal es llevar esto a un programa que me permita cumplir la documentación. ¿Qué programas hay disponibles? Los que ustedes se imaginen. Software ganadero, Progan, Interger, Interagri, Postaurus, Taurus Web, Ovis Web y ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este es Tambo, sé que contiene la palabra Tambo. Y esta, por ejemplo, se llama App Ganadera. Y también me permite hacer seguimiento de los animales. En Android es gratuita y me permite cierto manejo de las fincas. Entonces, software es lo que yo tengo. Pero si yo no tengo la posibilidad de adquirir alguno de estos, no me parece llevar la información en mi celular porque soy de esas personas que lo pierden cada 2 semanas y lo rompen cada 3. Me pasa. Pues entonces tengo otras suites que nosotros conocemos perfectamente, como son la Google o la Microsoft, que lo que me van a permitir es gestionar la información de la misma manera. El próximo viernes vamos a entrar a trabajar mucha parte de esto. Y es que vamos a entender cómo funcionan los diferentes software y vamos a crear nuestras propias herramientas de captura, gestión y visualización de la información. Entonces, esta es una visión muy panorámica. No es excusa que, por ejemplo, una de las suites más caras de manejo agropecuario es Interagri, porque sus funcionalidades son bastante buenas. Decir es que yo no tengo presupuesto para conseguir Interagri no es una excusa y no es una razón, porque, por ejemplo, Google es gratuito. Puedes abrir una cuenta Gmail y con eso puedes gestionar hojas de cálculo, formularios, manejo en la nube, con el calendar, algunas notificaciones, etcétera. Entonces, si bien no es tan potente como una suite Interagri, que hay formas, hay formas. Y como les decía, yo lo que quiero es que pensemos un poco y nos vayamos con unas reflexiones sobre la importancia de tener la información completa. Esto es un ejemplo de una granja apícola. No son las únicas colmenas que ellos tenían, pero las extraje para este ejemplo. Y ellos me decían, esta es la producción promedio por colmena por año que nosotros tenemos. Pero este año estamos en fenómeno del niño. Entonces, para los que nos acompañan de otras partes que no es Colombia, nosotros aquí, cuando la cantidad de lluvias es mucho mayor a las que estamos programados o se extienden por más meses de los que esperamos, pues se conoce como un fenómeno del niño. Hay más lluvias. El fenómeno de la niña es cuando hay menos lluvias. Entonces ellos necesitaban alimentar a las colmenas porque se estaban debilitando rápidamente. Solo lo iban a alimentar con agua azucarada y los apicultores que me acompañan, yo sé que hay que darles más cosas que agua azucarada, que los suplementos proteínicos son mucho más importantes, pero en este caso solo les iban a dar agua azucarada. Y ellos me decían, ¿qué colmena debo priorizar? Solo con esta información. Solo con esa información, y quiero saber si están de acuerdo conmigo, yo le decía, pues tienes que priorizar entre esta
esta y esta. Porque si son las que más producen, probablemente sea porque tienen más individuos, son colmenas más grandes, por ende tienen más requerimientos. Y si además son las que más producen, pues tengo que protegerlas. No sé, ¿qué tal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Estarían de acuerdo con mi recomendación? Sí, no, bueno. Cuando nosotros sacamos esta información y la ampliamos y la complementamos, vamos a encontrar esta gráfica. La línea verde representa las lluvias que habían caído en la granja. Está sobrepuesta a la producción simplemente porque está con un segundo eje. En este momento no les mostré los ejes para que no nos centremos en el número mismo, sino en la cantidad de información que me puede resolver una gráfica. Entonces, la línea verde son lluvias y cada una de estas colmenas son las mismas que teníamos anteriormente. Entonces, miren, por ejemplo, que la colmena 453 para mí era la que más producía. Y es esta anaranjada. En realidad, ella sí es una buena colmena, es de las que más produce, pero además es una colmena muy estable en las épocas de lluvia, o sea, en estos picos de lluvia. Es una colmena con un grado de resistencia alto, mientras que la colmena G28 es resistente a lluvia, pero cuando cae demasiado la lluvia, y miren que aquí otra vez, si cae demasiado la lluvia, esa colmena se resiente. ¿Sí? O sea, pues aquí hay menos lluvia y ella está ahí entre las mejores. Pero si hay poca lluvia y demasiado calor, ella se resiente. Y digamos, esta colmena, la, la que era más mala, por así decirlo, porque estaba en 21 de producción, que es la 28. Entonces, miren que lo que pasa es que ella no es que sea del todo malo, es que ella necesita unas condiciones determinadas. Y si miramos la grisecita, que es la 943, es una de las más sensibles a la lluvia. ¿Sí? O sea, lluvia y ella cae. Sequía, ella sube. Pico de lluvia, ella cae. Sequía, ella sube. Entonces, mi recomendación inmediatamente cambia. Hay que proteger más esta colmena, que es altamente sensible. Esta colmena no requiere tanta suplementación porque ella es estable, ella es resistente a lluvias y esta colmena tiene buenas potencialidades siempre y cuando yo le garantice ciertas condiciones. Entonces, pensar un poco más allá de un dato nos cambia el panorama, nos cambia la forma en que nosotros evaluamos el sistema. Lo mismo en este ejemplo. Producción lechera, hembras. Les voy a contar una confidencia de estas dos vacas. Eh, aquí solo entre nosotros. Esta vaquita negra de atrás era lo máximo en genética. ¿Sí? O sea, no se podía tocar en la granja porque ella era la mejor genética. Cuando nosotros empezamos a levantar registros, nos dimos cuenta que llevaba 6 años sin preñar. O sea, 6 años y no se habían dado cuenta que no había tenido ternero. Son cuestiones extremas, pero es algo que nos podemos encontrar. Pero bueno, en esta granja ellos tenían pues más hembras, igual solo extraje unas para el ejemplo. El punto de ellos es que se les suministraba 2
1.5 y 1 kilogramo de concentrado, dependiendo del tercio de lactancia. O sea, no importaba si el animal producía o no leche, como se darán cuenta, ni siquiera interesaba si producía o no ternero. Pero si ellas estaban en el pico, comían 2 kilos, una semana después del pico se les bajaba a 1 kilo y 2 meses después se les bajaba a 1 kilogramo. Ese era el manejo en kilogramos. Y pues ellos asumían que no es esta, que la hembra 3 era la mejor. ¿Por qué? Pues porque es la que más kilogramos por lactancia daba. Lo mismo. Llevemos esto un poquito más. Logremos rutinas donde midamos la lactancia, no el promedio de lactancia, sino en este caso si era diario, porque en producción de leche es común registrar diario la producción de leche. ¿Qué vamos a encontrar en esta producción? Que este animalito azul, esta línea azul, es la que correspondía a la hembra 3. Entonces, porque su promedio era más alto, sí estaba por debajo del resto del hato. Porque además de producir menos leche, tenía más días abiertos. Sus lactancias eran mucho más largas. Si yo hubiera llegado esa hembra a 305 días, hubiera visto que no era tan buena. Pero ella tenía lactancias de hasta 500 días. Entonces, claro, al sacar el promedio por lactancia, pues era mucho mayor a las de sus compañeras. Y ellas sí terminan a los 305 días. Y esta línea roja que ustedes ven aquí es la de esta hembra que aparentemente producía menos leche. Lo que pasa es que ella en esa lactancia en particular tuvo menos días en producción, porque como es una de las más productoras, empezó a sufrir de mastitis y su leche no entraba al tanque. Ella se ordeñaba al final del ordeño y se autoconsumía, que tampoco se debe hacer, pero se autoconsumía la leche. Claro, entonces al mirar el registro, ella tenía lactancias mucho peores a las de sus compañeras. Manejo de la información. ¿Cómo me puede cambiar el panorama con una rutina establecida de manejo y mayor información? De ahí esas 3 reflexiones. Se está generando un cambio en el manejo de la información, porque ahora tenemos más herramientas, más formas de captar la información y si nosotros las aprovechamos, vamos a tomar mejores decisiones. Si yo tomo mejores decisiones, voy a obtener mayores beneficios, mayor rentabilidad y entender mis diferencias competitivas y comparativas en un mercado. Por tanto, es necesario que nosotros implementemos en nuestros sistemas estas rutinas de colecta de la información, que nos capacitemos en cómo analizar la información. Y si ustedes lo necesitan, es que necesitamos aprender a hacer un tablero de control. Lo que les decía, no duden en escribirnos. Nosotros podemos diseñar esos ciclos para enseñarles a diseñar su tablero de control. O sea, no un tablero de control, sino su tablero de control. Con eso podemos reorientar nuestros sistemas, mejorar su desempeño, su calidad y comenzar a entender que el sistema debe estar en armonía con su entorno, con su ecosistema, y no tratar de forzar un sistema en un ecosistema que no le funciona. Ejemplo, sí, hay vacas Holstein en Villavicencio,
para los que no nos conocen, digamos, vacas que no están muy adaptadas al calor en una zona muy caliente. Sí existen, pero si yo tengo que invertir en ventiladores, en humificadores para mejorar el sistema, tengo que gastar en todos los productos para controlar garrapatas, porque cuanta garrapata existe se le pega, pues entonces estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal porque si mido mis costos y mis salidas, voy a ver que no están funcionando. En cambio, si exploro otros animales eh, criollos o adaptados, puede que me den mejores resultados. Pero ¿cómo puedo yo saber eso? Tomando información y analizándola. Finalmente, pues les recuerdo que está la opción solicite su capacitación. Allí está nuestro correo info@bluenote.dataanalysis. Si nos escriben porque necesitan capacitación en específico, recuerden tenernos un poquito de paciencia. Nos estamos demorando más o menos 10 días en dar respuesta, no porque no tengamos en cuenta o no hayamos recibido el correo, sino pues porque nos toca diseñar todo el ciclo que deberíamos, que podemos ofrecer. Entonces, por eso nos tomamos ese tiempo. Y recuerden, pues, que el programa Blue es parte de Blue Note y nuestro propósito es transformando datos en información, cambiar formas de pensar. Les agradezco a todos por haberme escuchado en esta primera charla y no sé si tenemos preguntas, comentarios. Si alguien quiere participar con nosotros, dudas sobre el programa. Todo está muy claro, me quedó bastante claro pues, la información, muy importante tomar nota incluso del medio ambiente, de las lluvias, para uno poder adherir eso a la información y tomar una decisión más clara. Claro que sí. Creo que a veces es también importante registrar todo tipo de información, como Stephanie nos ha dicho, porque muchas veces no sabemos que puede ser útil en un futuro próximo. Entonces, bueno, gracias, Stephanie. No, gracias a ustedes. Perdón, es que está haciendo mucho calor. Julio César, cuéntanos. Buenas tardes para todos. Lo más importante de esto es tener los datos, ahí sí como tú decías, de colega a colega, lo que no se mide no existe, no se puede mejorar. Una de las situaciones que se encuentran en el camino es que después de que uno hace ese análisis, es la inversión del dueño de la finca si quiere mejorar o no quiere mejorar su producción. Eso sería como un pequeño talón de Aquiles que ciertos productores no estarían dispuestos a asumir más gastos en ciertas inversiones para poder mejorar su producción. Sí, y no solo en o sea, para mejorar. A veces corregir también es complicado, pues por el factor económico. Voy a exponer ciertas confidencias, pero por ejemplo, yo he encontrado en mis visitas que, por ejemplo, lo más básico es utilizar medicamentos, digamos, permitidos, pero además utilizarlos de la manera correcta. Más específicamente, por ejemplo, la violeta de genciana es de uso externo para desinfectar ciertas condiciones. Ya no está permitida del todo y mucho menos si se la dan en el agua a los animales. Y ya te contesto, Esteban.
Y pues por supuesto que eso no se debe hacer, pero tú llevas esa información y aunque es un correctivo, va a haber mucha resistencia porque es que los otros medicamentos son muy caros, porque a mí me funciona, porque yo llevo 30 años haciéndolo y pues no me voy a cambiar ahora. Sí es complicado, siempre va a ser un trabajo de sensibilización. Desde mi experiencia, yo siempre les voy a decir, traten de negociarlo, o sea, no como le traigo esta idea, sino traten de contársela y a ver si el productor asume que es su idea y en eso sí invertiría. Pero por supuesto, el factor económico siempre va a ser una limitante. Aquí en el chat estoy viendo que Esteban Roja nos pregunta que si no hay asistencia. Claro que sí, como los ciclos son certificados, lo ideal es que para lograr la certificación deben estar inscritos en nuestro formulario con su nombre tal cual necesita que aparezcan en el certificado y deben cumplir al menos con la asistencia a 2 de nuestras charlas. Cada ciclo está pensado en 3 sesiones. Para los ciclos de 4 sesiones, entonces al menos 3 charlas. Pero el programa, como va a estar en consulta sincrónica, se vale asistir a la charla sincrónica o verla posteriormente por YouTube. La razón de nosotros estemos utilizando Google Space es que cuando ustedes ingresan a esta charla, nosotros tomamos la asistencia a través del Meet. Y cuando la ven en YouTube, pues nosotros podemos verificar qué correo la vio en YouTube y así podemos hacer la asistencia. Pero no hay una asistencia que ustedes tengan que llenar. Solo con conectarse nosotros ya los vemos aquí en nuestra lista de asistencia. Otra cosa que se me olvidaba decirles, se me pasó al principio, vieron en el correo que nosotros enviamos, también hay un link para un Classroom. El día de hoy es una introducción, pero la próxima sesión nosotros vamos a trabajar diferentes libros en Excel y vamos a trabajar ciertas hojas de cálculo en Google. Entonces, si necesitan el material, porque a mí me gustaría tener ese libro, lo pueden descargar de nuestro Classroom. Y eso, o sea, allí en ese Classroom siempre va a estar la información de nuestros ciclos. Cada ciclo nuevo que se abra, pues va a tener allí el espacio. Es que se me pasó, pero ya me acordé. Perdón, yo olvido todo. Les pido disculpas si lo digo en desorden. ¿Listo? No sé, ¿tenemos alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Perdón, es que yo entré a la reunión. Quisiera que yo grababa la información en YouTube o alguna parte para yo ver los primeros minutos que no pude presenciar. Sí, por supuesto. Al final de esta charla, Muchas gracias. esta charla se está transmitiendo a YouTube, pero no la queremos hacer allí en esa plataforma, entonces está oculta. Una vez terminemos, Google la va a convertir, a renderizar y la va a poner disponible para que, por ejemplo, puedas ver los primeros minutos. Este primer link les va a llegar a su correo con la información de nuevo del Classroom, digamos como una pequeña instrucción de cómo inscribirse a la clase. Pero pues aparte de eso, ya no los seguiremos llenando de correos, solo será la de esta primera clase y siempre buscando en nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar la lista de reproducción de cada uno de los ciclos. Muchas gracias. A ti. ¿Tenemos alguien más? Blue Note levantó la mano, Víctor. Sí, se me escucha.
También para recordar, yo creo que ya lo dijo Stephanie, mañana inicia también el ciclo de generación de valor agregado en mieles para que empecemos a comprender todo esto de lo que son los commodities, los DOPs, que pueden estar muy asociados con el valor agregado de un producto apícola. Stephanie nos va a empezar a contar sobre factores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, aquí hay un camino bastante interesante que necesitamos capacitar. Claro que sí. Y estamos ahí al correo. Igual si nos visitan en nuestra página, también van a encontrar el WhatsApp, que también está en Face. Y solo me queda agradecerles a todos aquellos que se pudieron conectar sincrónicamente. Es lo que nosotros desearíamos. De nuevo, es que mi memoria, si bien estos ciclos son de 4 a 5, si ustedes necesitan uno, o sea, lo solicitan por capacitación, no tiene que ser este horario. Tenemos otros horarios disponibles, pero también para los que se conectan asincrónicamente, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por la acogida que tienen con el programa Blue. Un favor de nuestra parte para que este programa siga funcionando está en sus manos. La difusión del programa es lo que lo va a mantener en pie, así que a todos los que quieran invitar, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos o mañana o el próximo viernes. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias, Víctor. Stephanie, buenas tardes. Sí, cuéntame. Stephanie, es que bueno, en la invitación que nos compartieron, eh, los viernes, sí, o sea, sería hoy, dentro de 8 días, el 10 y el 17. Serían 3 jornadas durante este mes de febrero y 3 Sí, los sábados. y 3 los sábados. Ajá. Y después, digamos que, ¿qué vendría? Los siguientes 2 ciclos planeados por nosotros, porque la verdad tenemos ilusión de que ustedes nos planteen un par de ciclos más, están valor agregado en ovinos, Excel intermedio y los ODS como generadores de valor. Entonces tenemos esos 3 siguientes. Ay, perdón, ¿me repite? ¿Es tan amable? Sí, valor agregado en ovinos, o sea, ya no en mieles, sino en productos ovinos. Excel intermedio, que es una forma de continuar precisamente de gestión de información. Y el último es el de objetivos de desarrollo sostenible como generadores de valor agregado.